Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 3 de febrero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a la barca en el mar de Galilea con Jesús, luego de que sus discípulos han ido acometiendo el encargo de la liberación de almas, de espíritus replegados en el amor y cuerpos cansados del servicio, pero el Señor les lleva a descansar, les lleva a escuchar las relatorías, las narrativas, las experiencias de vida sostenidas en esa misión evangelizadora y queriendo, entre comillas, escapar de la multitud, pues ellos han hecho un atajo y mientras ellos llegan en la barca, ya la gente se agolpaba caminando a las orillas del mar, del lago de Galilea, para ser sanados, para escuchar la predicación, las enseñanzas del Señor. También en el primer libro de los Reyes, Salomón clama a Dios por sabiduría, discernimiento. No le pide bienes materiales, ni riquezas, ni poder, sino humildemente lo que en su mocedad, por su juventud, por sus pocos años y reconociendo la labor de su padre David y la dignidad que le revistió el Señor a David como rey de Israel y humildemente como hijo suyo para regir a esta multitud, gobernarlos con decretos humanos, no así como lo esperaríamos nosotros, no así seres amados, sino los decretos del amor de Dios. Como dice el Salmo 119, enséñame, Señor, tus decretos. Vamos a orar al Espíritu Santo para ponernos en su gracia santificante. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículos 3 y siguientes, Salomón pide a Dios sabiduría. Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e inciensos en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad,
justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame, pues, un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera esta petición y le dijo: porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido y yo te lo concedo, sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, tu padre, te concederé una larga vida. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño, y cuando llegó a Jerusalén, se presentó ante el arca de la alianza del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 119 en alabanza: Señor, enséñame tus decretos. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? Yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Señor, enséñame tus decretos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Señor, enséñame tus decretos. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 30 y 34. Jesús da de comer a una multitud. En ese contexto se desarrolla. Después de estos, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos lo vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron:
ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. En la meditación de la palabra de Dios hoy con el Santo Evangelio, aunque se propone solamente hasta el momento de llegar Jesús con los discípulos a la barca a descansar a las orillas del mar de Galilea, que los agolpaba la multitud, se pretende desarrollar hoy en la lectura hasta la multiplicación de los panes y los peces. La segunda que hace el Señor previo a la última cena, al momento de la consagración del pan y del vino, su cuerpo y su sangre. Pero en todo este entrenamiento, en todo este proceso pedagógico de la enseñanza que hace Jesús a sus discípulos, es el momento de hacer la evaluación, la valoración de las actividades desarrolladas en el encargo que les hacía en la meditación de la palabra de Dios el día de ayer, que enviaba a los discípulos de 2 en 2 para que proclamaran el Evangelio, para que hicieran sanaciones y para que hicieran con esa exusía, con esa autoridad que les confería, la expulsión de demonios, liberación de espíritus impuros en las personas consagradas al Señor o consagradas a la buena vida, la buena alianza, la buena nueva, en razón de su bien vivir, de sus bienaventuranzas, que poco a poco se iban manifestando entre los discípulos, entre los seguidores y entre las multitudes, en ese orden, primero en lo más íntimo, luego los más cercanos, después los más lejanos, y asimismo opera en nuestra realidad, seres amados. Jesús nos llama al descanso, no renunciar a las labores del día a día, no dejar de hacer lo que es nuestro deber, nuestro encargo, nuestra encomienda, no dejar de cumplir los mandatos, los mandamientos y las leyes de Dios, sino por el contrario, cumplirlas en amor, con misericordia y en la justicia divina que es santidad. Eso provee el descanso necesario, porque no cansa cuando se hace por amor el evangelizar, no cansa cuando se hace por amor el sanar a sí mismo, el sanar a otros y entre todos sanar los males del mundo que van acometiendo en las vidas de unos y otros, y sobrellevados mutuamente, como decía el apóstol San Pablo en su momento, con la oración. Es el mayor descanso, la meditación, hacer de esa oración una acción, ponerla en la vida diaria, en la práctica cotidiana, ponerla en el silencio profundo del corazón para hacerla
esplendorosa, magnánime, enorme, majestuosa, impetuosa por la fuerza de la palabra, puesta por obra, el testimonio basado en las acciones, basado en las meditaciones, basado en las predicaciones, con la conciencia plena de que se hace sirviendo a Dios por amor, no por interés, de que se sigue a Dios por amor, no por interés, y de que se tomen las actitudes de Jesús, los sentimientos de Jesús, los pensamientos de Jesús, pero por amor, no por interés, no porque hay que aprobar una evaluación, un examen, tener una calificación, no por ser reconocidos por el Señor y tener halagos y prestigios, no por estar complaciendo a otros, no por estar ganando indulgencias, como se dice, con Padre Nuestros ajenos, unos orando y otros llorando, porque como dice el dicho en el argot paisa popular en Colombia, a Dios rogando y con el mazo dando, porque no es esperar que Dios haga todo de manera milagrosa, hay que poner de su parte, hay que, como decía Benito Abad, San Benito Abad, ora et labora, la oración y la acción. Implorar al Padre Celestial, confiando en su misericordia, confiando en su providencia, confiando en su amor misericordioso, pero haciendo lo que nos corresponde como hijos de Dios por participación como nos ha hecho Jesús. Ya no llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Asimismo, el Señor nos da esa confianza, pone en nosotros la esperanza de ser luz del mundo, de ser sal de la tierra, de ser levadura del pan que se fermenta para celebrar en la Eucaristía, que la vida es una Eucaristía en sí misma, cuando se hacen todas las oraciones, las laudes, los oficios de lectura, las completas, luego de las vísperas, y todos los momentos de oración del día, vincularlos con las actividades conforme el sol sale en la mañana, en la media mañana, al mediodía, en la media tarde y al final de la tarde. El día para la luz, la noche para el descanso en esa meditación profunda, conforme también lo hace en sabiduría el rey Salomón, que eso es lo que en su práctica diaria de oración, de acción de gracias a Dios y de petición, le pide para poder gobernar a su pueblo. Sabiduría, discernimiento, más que el conocimiento humano. Le pide consideración de su siervo inútil, más consideración del siervo, su padre David, que por esa gracia que le concede el Señor, él es su propia vida, y eso reconoce Salomón, que es por gracia de Dios que vive, que se mueve y que existe. ¿Y qué más le puede pedir al Señor sino eso? Sino solo darle gracias, infinitas gracias, una acción permanente de gratificación. Gracias por las benditas manos del Señor obrando en justicia, que es en santidad, que es en rectitud. Y eso es lo que le pide como rey, ya que lo ha ungido. Y el Señor le concede no solo ello, que es desde lo más profundo, los bienes del Espíritu. Los demás bienes corporales llegan por añadidura, los bienes materiales. Esos llegan como un valor agregado,
Por eso el Señor los concede sin que se los haya pedido, porque sabe que los necesita, porque sabe que son necesarios para las condiciones del mundo, para los estilos de vida del mundo, para las lógicas del mundo, pero no causando apegos, no causando desasosiego en las personas y no dejándolos como andariegos por allí pidiendo limosnas, pidiendo cosas superficiales, pidiendo bienes suntuarios, que eso solamente sirve para ensalzar el ego, consolidar en ese egoísmo y vivir en ese snobismo, en una sociedad de consumo, un consumismo desbordado, con placeres desbordados, placeres desordenados y placeres ensalzados la criatura y las cosas hechas por la criatura, hechuras de mano. No así entre nosotros seres amados, no así, sino criaturas hechuras de barro, al molde de Jesús, al molde del Dios Padre y al molde del Espíritu Santo, a la medida del Dios Padre Todopoderoso, en el tiempo y en el lugar y en la forma que Él lo destine. Así han de llegar las cosas a nuestras vidas, sin afanes, sin prisas, sin mezquindad, sino al contrario, con mucha paz, con felicidad y en libertad. Así vinculan las dos lecturas hoy con el libro de los Reyes y con el Evangelio de San Marcos, las enseñanzas del Dios Padre, las enseñanzas del Dios Hijo y las enseñanzas del Dios Espíritu Santo. Oramos hoy sábado a la Santísima Virgen María en su día clásico, también a San José, su castísimo esposo y Padre putativo de Jesús, y a esa familia sagrada de Nazaret. Seguimos en Adviento, siempre sintiendo ese nacimiento de ese pesebre en el corazón, esa familia de Nazaret viva, latente, vibrando, sintonizando nuestras vidas en unidades de familia, en unidad de comunidad, en unidad de iglesia como comunidad universal, y así poco a poco replegando ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura del pan, como se decía anteriormente. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.